Ahora en Mueco Ceuta apuestan por invertir en tu descanso. Por tan solo 799 euros consiga una cheslong reclinable y deslizante, además de un colchón por tan solo 125 euros y canapé por 215 euros. En cualquiera de nuestros 4 puntos de ventas: Reyes Católicos, Muelle de Poniente, Méndez Núñez y Loma Margarita. Mueco Ceuta, nuestra calidad y seriedad nos distingue. Elige con fundamento. Mueco Ceuta. Síguenos en Facebook. Ahora contigo. Espacio patrocinado por Mueco Ceuta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es que estoy acostumbrada a que me diga dentro, compañero, y no le había oído. Miércoles 25 de noviembre, Ecuador de la semana. Montserrat Taboada, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde con todos vosotros. Hoy tenemos uno de nuestros apartados, el análisis. Vamos a caminar por la situación de Siria. De hecho, ya tenemos aquí al colaborador y compañero Carlos Rontomé. Y luego vamos a tener un asunto dentro de los actos que hay, de los muchos que se celebran en este Día Internacional contra la Violencia Machista o hacia la mujer. Precisamente vamos a tener a la autora del libro Viaje al centro del corazón. Es una historia biográfica. Ella es Leticia Martínez Alcocer, está en Madrid y la vamos a tener a través de línea telefónica, pero yo creo que merecía la pena y por eso lo vamos a hacer. Vamos en principio con el pronóstico del tiempo. En la línea por puntualidad y rapidez, Balearia. El camino más corto entre Algeciras y Ceuta. Y ahora Balearia, aquí, les ofrece el estado del tiempo. Bien, en este miércoles 25, vientos moderados, principalmente de componente oeste o noroeste con fuerza 3 o 4 y arreciando, bueno, pues a oeste, fuerza 5, así va a quedar ya también para el día de mañana. La mar presenta marejada en torno a Punta Carnero, los cielos despejados igual que mañana, la máxima que sufriremos hoy 17 grados. Como decimos, para mañana va a continuar ese viento de poniente, cielos igual que hoy y las temperaturas que van a continuar en ligero ascenso. Sufriremos una mínima de 15 y una máxima de 19. Antes de dar paso al compañero, como decía, hemos estado comentando también en estos días los actos que hay programados. Yo creo que a nadie escapa el día que vivimos hoy, otra vez un año más, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y prácticamente creo que Ceuta entera se ha volcado desde distintas asociaciones, organismos institucionales, en fin, todo el mundo, los colegios, los institutos, en el día de hoy, pero también previamente. Vamos a destacar lo que creo yo o considero que hay que destacar. Esta mañana se ha celebrado esa sesión extraordinaria, así se ha quedado, se va a hacer siempre en este día, en el Pleno de la Asamblea, precisamente para transmitir ese apoyo de lucha contra la violencia de género. Ha sido también con un manifiesto al que se ha dado lectura, consensuado por el Consejo Sectorial de la Mujer y, por otro lado, también la entrega del tercer premio al reconocimiento de la lucha contra la violencia de esta edición a Rachida Mohamed Abdeselan, también el premio al reconocimiento a Radio Televisión Ceuta y a la sección sindical de comisiones obreras y, como decimos, 12 del mediodía, Plaza de la Constitución, esa concentración y lectura de manifiesto en homenaje a las víctimas. Mujeres vecinales también, por si acaso los veis por ahí, campaña de concienciación, tú también puedes pararlo, denúnciale en este miércoles hasta las 2 de la tarde en esa carpa que tienen situada en el Paseo del Rebellín. También se imparten talleres sobre prevención y detección de la violencia de género a todos los interesados. Y también incluso hay institutos que han concertado cita y van a recibir estos talleres. Precisamente también otros institutos, Siete Colinas, junto al, lo tengo por aquí traspapelado, en este miércoles van a ir todos al estadio, al de fútbol José Benoliel, para realizar un lazo humano con cartulinas de color violeta. El Siete Colinas, junto en colaboración con Cruz Roja, también en estos días, lo habréis visto, se han pintado los labios de rojo precisamente como esa llamada de atención. Ha sido algo nuevo este año en esa campaña, ni con el pétalo de una rosa.
Lo van a hacer con el Siete Colinas y no encuentro el otro instituto, el Siete Colinas y el Almina, perdón, ahora, tú sí te lo sabías, ¿no, Carlos? Es que son tantos que quiero ir todo deprisa porque luego da pena que nos comentan, es que no lo decís, no lo comentáis y bueno, es que ya digo, es prácticamente Ceuta entera volcada con esto y con distintas actuaciones y de lazos y demás. Por ejemplo, Mujeres Progresistas con la Asociación Mujeres Progresistas María Miaja con la Asociación Búscome extienden una bufanda morada de 8,5 metros con ese lazo reivindicativo que significa esta lucha, ¿no? Encenderán una vela por cada mujer asesinada y impondrán lazos también e información a todas las personas que se acerquen. Están, en este caso, Paseo del Rebellín y Gran Vía. Dentro del mundo del deporte, el Club Balonmano Ramón y Cajal celebra un acto también a partir de las 7 de la tarde. Van a sacar tarjeta roja al maltratador. Se va a leer el nombre de cada una de las mujeres que han fallecido ya en este año. Luego jugadores, entrenadores, directivos del club van a aportar una pancarta con ese lema, con la violencia no se juega. Se hará un mural de dibujo y pintura y se acabará el acto con varios partidos de balonmano y fútbol sala. Y una cuestión también esta tarde, dentro de todos los actos que hay, por si queréis asistir, el Colegio de Abogados junto a Cruz Roja a través de Integralia ofrece charla informativa dirigida pues eso, a todos los ciudadanos al objeto de que se conozca precisamente la actuación que ambas instituciones realizan en los supuestos de violencia de género. Un acto que se va a celebrar esta tarde a las 17:30 horas en el Salón de Actos del ICAE, del colegio, en General Serrano Oribe 19, 17:30 horas. Madre mía. Y podríamos seguir, es impresionante, ¿no? Y yo creo que todo esto viene bien porque, bueno, sigue la situación como está y no hay que olvidarlo y que se creen iniciativas de este tipo, ¿no? Y no solo se centren en este día, que es el importante, pero también previamente, como se ha hecho, bueno, pues desde muchas instituciones y demás. Carlos Rontomé, muchísimas gracias. Hola, con el análisis de estar nuevamente aquí con todos nosotros. Lo hemos comentado, vamos a hablar nosotros, en este caso contigo, como especialista, nos vamos a centrar en la situación de Siria para dar a conocer, no es la primera vez que lo hemos hablado, aunque hay elementos nuevos, entiendo, por la forma en que se está desarrollando, ¿no? Pues este terrorismo, en qué consiste, para que se conozca, ¿no?, cómo nos afecta. Y habría que empezar por el principio, lógicamente, cómo se inicia el conflicto, pero no sé si, supongo que lo sabrás porque sé que siempre te mantienes informado, aunque también estás encerrado con tus clases, que es la primera vez también que se ha dado la situación de esta mañana, ¿no?, que se ha derribado un avión ruso esta mañana, precisamente por parte de Turquía. Según los expertos y comentaristas, esta mañana Turquía, que dentro de la OTAN, bueno, pues que es la primera vez que sucede algo así. Bueno, pues estaba avisando, oye, no te pases, pero vamos a ver, derribar un avión ruso, y ya sabemos cómo está Rusia en este tema también, en fin, que yo no sé si se están dando todos los elementos que se están dando en torno a este tema, bueno, pues un poco alarmante, ¿no?, porque está ahí la seguridad de por medio, la seguridad de toda Europa. Sí. Bueno, yo quería plantear un poco el tema también desde el punto de vista, muchas veces estamos hablando de lo que es Siria, del conflicto de Siria, pero es una especie de galimatías. Sí, una maraña. Claro, mucha gente lo escucha y no sabe, no sitúa exactamente cuál es las circunstancias y cuáles son los actores que intervienen en todo este tema, ¿no? Lo primero que hay que ver es que Siria es un país que está situado en una zona bastante, digamos, caliente dentro de lo que es, no solamente ahora con la guerra, sino previamente también dentro de Oriente Medio, de una zona, digamos, con unos elevados niveles de conflicto. Piensa que hace frontera con el Líbano, hace frontera con Turquía, hace frontera con Irán. O sea, es una zona, sí. Es una zona que lleva mucho tiempo, que tradicionalmente es, digamos, un punto estratégico, un lugar estratégico, ¿no? Y es una sociedad, además, la sociedad siria, que bueno, surge, Siria como país realmente lleva relativamente poco, surge después de cuando finaliza el Imperio Otomano, cuando lo que llamaban el enfermo de Europa, ¿no? Cuando Turquía desaparece como imperio después de la Primera Guerra Mundial.
y las potencias se reparten las potencias europeas se reparten parte de ese imperio, ¿no? Y Francia consigue, aunque es ocupada al principio por Inglaterra, por el Reino Unido, consigue quedarse con ese protectorado y ejerce el protectorado sobre Siria durante un tiempo, ¿no? Si te fijas, además, las fronteras de Siria están diseñadas con tiralíneas, una cosa muy típica de cuando se desmembra un imperio y se reparte, pues está diseñado, digamos, con líneas, porque muchas de estas zonas son zonas desérticas y no hay accidentes geográficos que delimiten las zonas de forma clara, ¿no? Bueno, entonces Siria accede después de la Segunda Guerra Mundial, accede a la independencia, tiene un régimen semipresidencialista que, bueno, tiene varios periodos hay golpe de Estado, en fin, hay una serie de... Claro, es que estamos hablando... Claro, estamos hablando de un régimen que acaba siendo un régimen muy... Sí, un país rápido, es un régimen, vamos, para llegar al momento actual es un régimen autoritario, el régimen de Assad, que él lo hereda de su padre, o sea, digamos, es una república presidencialista, pero curiosamente heredada de su padre, ¿no? Del partido Baas, que es un partido, pues... bastante duro, ¿no? El mismo partido que gobernaba en Irak, con la misma línea. Y bueno, Siria es una sociedad muy diversa, con una gran diversidad de religiones, etnias, que eso complica todavía mucho más, es más complicado, todo claro. el escenario, efectivamente. Hay una mayoría de religión árabe suní, son una mayoría de árabes sirios que son sunitas, son de religión, digamos, dentro del Islam sabes que hay sunís y chiís, bueno, pues aproximadamente el 70% son sunís, la gran mayoría, pero luego además de los sunís hay una minoría, entre un 15 y un 16%, que son árabes chiíes. En muchos aspectos ambas líneas del Islam están enfrentadas, ¿no? Sí, de hecho, en este caso, casualmente, es decir, una de las cuestiones que no podemos olvidarnos es que Assad pertenece a la minoría chií. Cuando se inician las revueltas tiene también una gran parte de reivindicación suní, ¿no? Bueno, pues tenemos esas minorías chiíes, dentro de esa minoría están los ismaelitas, los alawitas, o sea, a la que pertenece la propia familia de Assad, en fin, que es una amalgama también, es un batiburrillo, con perdón, de religiones y de sectas dentro de cada corriente, ¿no? Luego además tenemos un 10% de cristianos, muchos de ellos son árabes, armenios, ortodoxos, también hay griegos, un 15%, que es la mayoría más importante, son kurdos, aproximadamente unos 2 millones aproximadamente de kurdos. Dentro de esos kurdos, que son casi la gran mayoría son suníes, o sea, es un pueblo diferenciado étnicamente, pero no religiosamente, son suníes, pero también dentro de los kurdos están los yazidíes, que son también son kurdos, pero de otra religión. Es la religión yazidí, que es una religión previa al Islam, ¿no? Es una religión de origen persa, ¿no? O sea, que es una cosa un poco extraña, que además han sido uno de los más perseguidos en toda esta guerra, ¿no? Y dentro de ese pueblo ha sido uno de los más castigados. Luego además hay otras minorías, como los drusos, judíos, en fin. O sea, digamos que es una amalgama muy curiosa, impresionante, de religiones y de etnias, ¿no? La guerra, cuando Bashar al-Assad se hace con el poder, el actual presidente se hace con el poder en el año 2000, después de fallecer su padre, y cuando se inician los movimientos de las llamadas primaveras árabes, que se inician en Túnez, en fin, todo el norte de África, pues acaban contagiando también a Siria, ¿no? Se inician como unas revueltas, en principio, reivindicativas de la situación económica y social. También está latente en todo esto, digamos, el hecho de que la mayoría suní está gobernada por una minoría, que son chiíes. Está dentro de toda esa complejidad. Y esas revueltas son reprimidas con una dureza brutal por parte de Assad, que llega a utilizar artillería, carros de combate y aviación contra la población civil, y eso lo que hace es dar inicio
a una escalada de violencia bastante importante, ¿no? De hecho, incluso hay un momento determinado, no lo tengo aquí apuntado, pero hay un momento determinado en que una de las ciudades es sitiada por el ejército y bueno, hay unos 1000 muertos en ese sitio por parte de 1000 muertos civiles, ¿no? Mujeres y niños, ¿no? Entonces, bueno, hay digamos, una contrarreacción a todo este tema y comienza la guerra civil, realmente una guerra civil donde hay muchos bandos enfrentados, donde poco a poco se van dividiendo esos bandos. En principio, los que se oponen al régimen de Assad son el Ejército Libre de Siria, que son sunitas, yo comentaba, es decir, que al final se acaban agrupando y constituyendo una especie de ejército liderado por un general sirio, también sunita, y que inicia esa guerra civil. Claro, en todo este cacao, pues aprovechando, digamos, todas estas circunstancias, comienzan a actuar facciones y, por ejemplo, los kurdos comienzan también a llevar a cabo acciones armadas. Aparece Al-Nusra, bueno, que es una filial de Al-Qaeda. Posteriormente aparece el Estado Islámico, que supera todo esto, supera su relación con Al-Qaeda, se independiza de su relación con Al-Qaeda y su relación con Al-Nusra y se hace independiente, y es lo que ahora están combatiendo, ¿no? el Estado Islámico, ¿no? que es también de mayoría suní. Y bueno, tenemos más actores. Luego está, vamos a ver, el gobierno de Assad recibe el apoyo principalmente de Rusia. Porque claro, todo esto es una especie de puzzle, de mosaico, donde cada uno tiene tiene sus intereses, claro. ¿no? Es decir, tenemos... Algo que Turquía no soporta porque es lo que no quiere, precisamente. Claro, en un momento... O sea, el problema de Turquía es que Turquía tiene una especie de acuerdo con Siria hasta que se producen las revueltas. ¿Por qué? Porque Turquía tiene un enemigo común con respecto a Siria, ¿no? Ambos tienen la minoría kurda que llevan muchos años intentando crear un Estado propio. Y entonces esa minoría kurda ocupa parte de lo que es Turquía y parte de lo que es Siria. Entonces hay un enemigo común y por lo tanto tanto Siria como Turquía están durante mucho tiempo interesados en mantener unas buenas relaciones para evidentemente acabar con esa minoría o reducir lo más posible esa minoría kurda. De hecho, Assad, por ejemplo, con los kurdos lleva unas políticas de arabización, es decir, traslada colonos árabes a las zonas para que la población se vaya, digamos, arabizando poco a poco, va mandando colonos sirios, bueno, como ha hecho, por ejemplo, como hizo Rusia, por ejemplo, en Ucrania, es decir, mandar rusos blancos, bueno, pues es una cosa parecida, ¿no? Pues Assad lleva ese tipo de políticas también y en ese momento, claro, a Turquía le vienen bastante bien en ese momento, ¿no? Claro. Hasta que aparece la guerra civil y entonces comienza a haber intereses de todas las potencias que están tanto dentro como fuera, es decir, alrededor de todo este tema, ¿no? El Estado Islámico, que ahora es el gran objetivo, que parece que es lo más importante ahora mismo dentro de la política internacional y que parece que todos estamos centrados en el Estado Islámico controla una parte pequeña de lo que es Siria, controla una parte. El Estado Islámico, que proviene de Al-Qaeda, es una escisión de Al-Qaeda, sí. Que también además se independiza de Al-Nusra. Al-Nusra es, digamos, una filial que monta Al-Qaeda proveniente de Irak. Bueno, pues ellos se independizan totalmente y no siguen las órdenes, no siguen los dictados de Al-Qaeda y van por libre, por así decirlo, ¿no? Claro, el Estado Islámico comienza a recibir apoyos por ejemplo, es el principal receptor de apoyos de combatientes europeos en esa zona, ¿no? Comienza a recibir apoyos de combatientes yihadistas que combaten tanto a las fuerzas de Assad, que es, digamos, del dictador, de las fuerzas gubernamentales, combaten también a Al-Nusra, también, porque digamos que son también una corriente yihadista pero diferenciada,
Además, Al-Nusra incluso crea su propio ejército, el ejército de la conquista, con el que se ha unido contra las milicias suníes. En fin, es un galimatías. Yo no sé si lo estoy aclarando o lo estoy enredando, ¿no? Sí, no, lo estás aclarando. Lo que pasa que es cierto, y casi todo el mundo a los que yo he oído, que cuando se oiga hablar de estas cuestiones es mejor tener el mapa por delante, sí, efectivamente, para ir viendo la situación, pero incluso teniendo el mapa, claro, porque... Incluso con los mapas se aclara mucho, se aclara de algunas cuestiones que van quedando, digamos, que no están evidentes en el mapa, claro, ¿no? Y, por ejemplo, ese enfrentamiento que tiene el Estado Islámico con respecto al-Nusra, por ejemplo, es curioso, porque, claro, al-Nusra ahora se presenta como una especie de cara amable del yihadismo para recibir apoyos de Occidente, ¿no? Sí, así es como se empieza siempre, y Occidente normalmente suele hacer esas caricias. Sí, pues suele entrar, por desgracia, suele entrar muchas veces como un elefante en una cacharrería, ¿no? Uno de los principales valedores o sostenedores, a pesar desde el punto de vista de la financiación, que antes estaba hablando aquí sobre la financiación, uno de los principales financiadores del Estado Islámico es Arabia Saudí. No de forma directa, no como gobierno, pero sí a través de muchos de particulares y tal, de grandes fortunas que financian a este grupo. Ten en cuenta, además, que, claro, Assad tiene el apoyo de Rusia y también el apoyo de Irán. ¿Por qué? Porque Assad es chií y Irán es chií. Entonces, ahora se han llegado a un acuerdo entre Rusia e Irán para combatir al Estado Islámico, pero realmente a lo que ellos van a combatir, lo que están combatiendo realmente es a toda la oposición a Assad, incluido el ejército libre sirio, que digamos que son los moderados o los sunitas moderados, ¿no? O sea, la excusa es combatir al Estado Islámico, pero realmente lo que ellos están, tanto Irán como Rusia, sus objetivos principales es sostener a Assad, que es su aliado en la zona. Igual que ha pasado con Turquía. Turquía aprovecha uno de los atentados que sufre, que tiene el año pasado, mueren 30 personas en un atentado en territorio turco, aprovecha para declarar la guerra al Estado Islámico y comienza una intervención militar en la zona, ¿no? Pero en la frontera con Siria. Pero realmente lo que está haciendo Turquía es atacar a los kurdos. O sea, que digamos que cada uno tiene sus intereses propios en la zona y cada uno está jugando dentro de ese juego, de esa especie de tablero, cada uno juega con sus intereses, ¿eh? Esa es una de las razones, por ejemplo, ese enfrentamiento, ese problema que hay ahora entre Turquía y Rusia tiene mucho que ver con este juego, en cuanto a que Turquía está intentando ejercer una presión fuerte sobre los kurdos y se encuentra con la resistencia de Estados Unidos, por ejemplo, que son los kurdos, son sus principales aliados en la zona norte, los Peshmerga. O sea que digamos que es una especie de cacao de intereses, y ahí aparece Francia después, aparece Estados Unidos, con la coalición con Arabia Saudí, que Arabia Saudí hace un doble papel, porque Arabia Saudí es la gran rival en la zona con respecto a Irán, porque Arabia Saudí apoya a las milicias suníes, Irán apoya a Hezbollah, apoya a los chiíes, en fin, es un auténtico avispero donde la verdad es que las consecuencias son difíciles de prever. Yo no creo que... hay quien habla ya de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que ha habido... si repasas un poco los conflictos últimos, hemos ido hablando muchas veces, dicen esto va a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que la Tercera Guerra Mundial, la última guerra global o mundial, se inicia realmente con los atentados del 11S. A partir de ahí, realmente, aunque previamente ya el yihadismo... Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, sin ser experta en la materia, claro, pero todo realmente, el mundo hace referencia, y yo creo que ahí fue cuando empezó ya la situación... Claro, cuando el problema del Islam político y del yihadismo supera la zona, estaba concentrado en la zona de Egipto, los problemas de Irán y demás,
y se lanza, es una especie de, digamos, de lanzamiento de ese problema, de ese conflicto a todo el mundo, ¿no? Y cuando los occidentales comienzan a sufrir en sus carnes, nunca mejor dicho, por desgracia, sufrir en sus carnes toda esta cuestión, todo este juego estratégico y todos estos juegos de intereses que se están dando en esta zona, que ya digo, es una zona muy caliente. Y luego está, por supuesto, el tema del petróleo como uno de los problemas. ¿Cuántas veces lo has principales. comentado Sí. tú, que hemos abordado este tema, y parece que ahora es cuando se han dado cuenta, que sabemos que no, pero es una forma de hablar, y ya han empezado a bombardear, en fin, puntos estratégicos y tal, porque eso es una de las fuentes de financiación. Es una de las fuentes de financiación, pero solo. Claro, es que, por ejemplo, el Estado Islámico... Y aparte, estamos hablando de petróleo. Claro, el Estado Islámico, fíjate, el Estado Islámico, no todo el mundo ha estado en contra del Estado Islámico. Por ejemplo, Rusia ha hecho mucho la vista gorda con el Estado Islámico. Por ejemplo, Rusia lo que ha atacado realmente ha sido objetivos de la oposición a Assad. Assad incluso al principio se enfrenta al Estado Islámico porque lo que está buscando es desgastar a la oposición. O sea, que el Estado Islámico se enfrente a los moderados. Sí, mientras se ha ido creando toda esta maraña, los que se estaban frotando las manos era el Estado Islámico, que es el que ha ganado. Bueno, el Estado Islámico ha ido ganando terreno, se ha ido creando muchos enemigos, Claro. porque ahora tiene muchos enemigos, le están combatiendo sobre todo los... Pero la financiación era tremenda, está siendo tremenda. La financiación principalmente del Estado Islámico, aparte de la cuestión del petróleo, que efectivamente hay una compra hay una venta de petróleo muy elevada, y ha comentado antes en el foro, aquí en la propia COPE, han comentado el tema de la venta de antigüedades, todo ese tipo de cosas. Pero realmente no solamente el Estado Islámico no solamente se nutre de eso, se nutre mucho también de donaciones privadas que provienen sobre todo de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes, grandes donaciones privadas, y también de un sistema interior impositivo brutal. Es decir, realmente, aunque no le gusta, aunque decimos que está mal dicho... Financiación interna. Claro, financiación interna, es decir, los bancos están intervenidos, hay una serie de cánones, se cobra, pues, hay un sistema impositivo brutal hacia las poblaciones que están dentro, que están sujetas a su mandato, ¿no? Y bueno, el otro día yo leía que, por ejemplo, le cobran 85 euros como un impuesto a aquellas personas, aquellos hombres que no llevan el pelo cortado según la norma, ¿no? La norma que ha establecido el propio Estado Islámico. Sí, se cobra por todo. Detalles curiosos como eso, ¿no? Es decir, que una de las fuentes de financiación principales está dentro del propio Estado Islámico, con lo cual va a ser muy difícil que se puedan atacar ese tipo de financiación, ¿no? Es decir, por eso una de las razones por las que el Estado Islámico, cuando extiende su dominio, cuando está en este tipo de ofensivas, intentando extender su dominio dentro de otros territorios de Siria, tiene que ver mucho también no solamente con alcanzar nuevas posiciones, sino con también establecer nuevas zonas sobre las que financiarse. Es decir, es un lugar es aumentar tu vía de financiación, Claro. ocupando nuevos territorios, ¿no? Nueva población a la que someter y nueva población a la que extraer todos los recursos. O sea, que digamos que no solamente estamos hablando de financiación exterior, sino también interior. Que eso sí que es muy difícil de cortar, ¿no? Sí, muy difícil. se entiende. Pues tenemos que terminar. A continuación tendremos, como decimos, a la siguiente invitada vía telefónica. Los compañeros ya intentarán ponerse en contacto con ella para realizar todo de continuo, pero llegado a este punto, como te digo siempre, Carlos, porque claro, es inmenso todo esto, has intentado explicarlo de la mejor forma posible para que llegue a todo el mundo. Por cierto, que no sé si lo has visto, hay un vídeo que se ha hecho viral, está realizado por un español, y la de todo esto se llama Wisiria, W-H-Y y luego ya Siria. Y lo explica, ¿no? Pues no lo he visto, pero debe ser muy interesante. Por eso te lo digo, porque es difícil de explicar, de entender la situación, y merece la pena. Sí, porque uno de los problemas que tenemos es explicar esto. Claro, y además, como tenemos esa tendencia a la reducción, queremos saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Y aquí, como en muchos conflictos, no hay ni buenos ni malos, hay un montón de intereses, ¿no? Claro, eso está clarísimo también.
pero viene bien recordarlo de vez sí. en cuando. Bueno, Carlos Rontomé, nuestro politólogo, nuestro experto, sociólogo dentro de este apartado, el análisis, que lo tenemos de forma quincenal. Ya tenemos a la siguiente invitada, así que para darte tiempo a que puedas marcharte, compañero, y nos encontramos, porque sé que tienes que continuar, evidentemente, con tu vida y tus cosas. Damos paso a Farmacias de Guardia y nos encontramos en 2 semanas. Muy bien, Gracias, estupendo. Carlos. Nada, a ti. Medical Kine les ofrece las farmacias de guardia. Centro Médico Clínicas Medical Kine. Todas las especialidades clínicas con los mejores profesionales. Amplia gama en tratamientos avanzados de ondas de choque para reducción de dolor crónico y lesiones deportivas. Fisioestética, fisioterapia. Consúltanos. Financiamos el 100% de sus tratamientos. Atendemos a pacientes particulares y seguros médicos. Te atendemos en calle Ciudad de Acicatena, enfrente Parque Ceuta. Clínicas Medical Kine. Tu salud garantizada. Promoción de apertura. Bien, pues en este miércoles a disposición Farmacia Díaz Segura en calle Velarde 12, en el centro de la ciudad, en el campo exterior Cruz Blasco, en Teniente Coronel Gautier 46, en San José, y por la noche ya dispondréis de Farmacia Zurita, en Beatriz de Silva, número 5. Y ya tenemos a la invitada Leticia Martínez. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por tu atención, por estar aquí con todo, bueno, pues con todos los que nos siguen a través de la radio, y también de COPE Ceuta y también de Faro TV. Lo hemos comentado, vienes esta semana aquí a nuestra ciudad, precisamente este viernes, a la Biblioteca Pública del Estado para presentar Viaje al Centro del Corazón. Decía yo, para presentarte previamente, que bueno, que es un relato autobiográfico, y ahora lo vamos a ir desgranando, pero ya tan solo el título, yo te confesaba ayer cuando cerraba la entrevista, Leticia, que no me he leído el libro, sinceridad por delante, evidentemente las preguntas serían diferentes, pero bueno, estás aquí para poder hablar de él, ¿no? Y así hacer boca, como digo yo, para que vayan a la presentación este viernes. Viaja al centro del corazón, es que prácticamente lo dice absolutamente todo. ¿Cómo se inicia bueno, pues esta idea de relatar lo que a ti te sucede y plasmarlo en esta obra? Bueno, pues realmente yo nunca tuve la intención de escribir un libro. De alguna forma los textos que se recogen son un pedacito de mi proceso y de mi experiencia a raíz de una violación que sufrí de niña. Entonces, bueno, un poco para contextualizar y para que entendáis cómo nace el libro al fin y al cabo, la cuestión es cuando yo sufrí la violación con 11 años, no se lo conté a nadie, fue algo que guardé totalmente en secreto y que de hecho olvidé, porque un mecanismo psicológico muy habitual suele ser precisamente el olvido, ¿no? Cuando sobre todo igual siendo niña no puedes hacer frente a un trauma semejante. Entonces yo lo olvidé, lo guardé en silencio, como os he dicho, y durante muchos años, a pesar de que lo tenía olvidado, me fue generando pues depresiones y un montón de problemas, ¿no? Que yo no entendía, pero que veía a lo largo de los años que algo me pasaba. Claro. Y cuando ya pasaron muchos años, ya pues si esto me ocurrió con 11 años, pues ya cuando tenía 20 y pocos, empecé a acudir a psicoterapia porque veía que algo me pasaba, que no estaba bien. Y empecé pues a trabajar múltiples aspectos de mi vida, y ya cuando llevaba 2 años trabajando en psicoterapia fue cuando por fin pude hacerme consciente del trauma que me había generado este episodio, que además había tenido escondido, ¿no? Y yo misma olvidado. Es verdad que lo había recordado, pero casi de manera anecdótica después de muchos años, y hasta 2 años después de estar haciendo psicoterapia no fue cuando pude de verdad enfrentarme a ese hecho. Entonces, en ese momento, por supuesto, me vine abajo al comprender sí, el peso que... Te lo iba a preguntar, perdona Leticia, porque claro, es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, ¿no? El arrinconar, el guardar en nuestro cerebro, bueno, pues una situación fuerte, desagradable, en este caso, pues esa violación, ¿no? Que olvidas, como bien has dicho, y es mecanismo de defensa, pero cuando te tienes que enfrentar a ello con la psicoterapia, evidentemente, bueno, pues es una sacudida
y tener que rescatar todo aquello, revivirlo de algún modo bajo la supervisión del terapeuta que podrás señalar tú ahora, pero claro, es un duro golpe. Sí, desde luego en ese momento yo creo que bueno, cuando aflora ya lo que está en el inconsciente, pues creo que es un gran avance, pero al mismo tiempo tú sientes que estás peor que nunca, ¿no? Yo por lo menos en ese momento sentía que estaba más hundida que nunca, al hacerme consciente de lo que me había pasado y de cómo me estaba condicionando todavía después de casi 20 años. Y entonces en ese momento pues decidí ponerme a escribir, pero decidí ponerme a escribir porque es algo que siempre me ha gustado, que me ha ayudado en otras ocasiones, y entonces pues a modo de reflexiones sueltas durante varios meses fui recogiendo pensamientos, poniendo palabras a lo que había tenido silenciado tanto tiempo, atreviéndome, ¿no?, a reconocerlo, atreviéndome a tomar conciencia también no solo de lo que me había ocurrido, sino de cómo eso me había hecho después maltratarme, entre comillas, a mí misma, ¿no? Porque una cosa es la violencia que se recibe de fuera, pero lo más peligroso quizá sea cómo una hace suya esa violencia y aprende a tratarse de esa forma, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de los textos y a través de la escritura yo fui siendo capaz de desgranar todo eso que me ocurría dentro y también de ayudarme, de buscar herramientas para ir transformando, ¿no?, ese discurso interno, esa forma de mirarme y sobre todo la culpa también, que aunque una no tenga ninguna culpa, pues en la mayoría de los casos se siente culpable y es fundamental también darle la vuelta a eso, ¿no? Fíjate, Leticia, te vamos escuchando, por lo menos yo, ¿no? Me pasa, es desgarrador, ¿no? Intentar ponerse en tu piel y en todas tus vivencias y en todos estos años de sufrimiento. Pero tiene que llegar ese momento en el que tienes, porque además es así, tienes que perdonarte a ti misma primero y luego a tu agresor. ¿En qué fase estás? Has comentado 2 años de terapia. ¿Realmente lo consigues o todavía no? ¿Cómo está esta situación? ¿Y cómo te enfrentas a ello? A perdonarte a ti misma. Bueno, realmente ese fue el proceso que conseguí, yo creo que de alguna manera así cerrar, cuando estuve pues haciendo esa psicoterapia y tal, que el libro se publicó pues prácticamente un año después de yo terminar todo ese proceso, porque al final fueron textos que yo fui escribiendo, como os he comentado antes, sin ninguna intención de publicar, y fue ya cuando hube superado un poco el proceso cuando me decidí a sacar a la luz los textos, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, el proceso del perdón a mí me resultó fundamental y de hecho pues se plasma claramente en el libro, y creo que al final yo no me propuse en ningún momento perdonar a mi agresor, y sin embargo cuando me reconcilié conmigo misma y con mi historia lo viví como algo natural, ¿no? Como casi una consecuencia de ese perdón a mí misma, el perdón a ese agresor, pero sobre todo yo creo que también porque necesitaba sentir que reconciliaba todo ese pasado y que de alguna manera lo soltaba, ¿no? Y en ese reconstruir tu vida y volver a retomarla sin el peso de lo ocurrido, creo que el perdón es fundamental. Además se te entiende perfectamente, claro, en el momento que te vas reconstruyendo, recomponiendo y uniendo otra vez las piezas de ti misma, una vez que vas consiguiendo perdonarte, se entiende, ¿no?, que se alcanza como esa paz interior y viene como dado, ¿no?, el perdonar a tu agresor, porque entre otras cosas no podrías seguir hacia adelante. Es cierto que es una persona, un amigo cercano, el que te aconseja que publiques este libro precisamente porque puede servir de ayuda a otras personas. Sí, así es. Bueno, cuando yo ya hube superado de alguna manera pues el peso mayor de todo esto, es verdad que me rondaba la cabeza una y otra vez la idea y el deseo de poder aprovechar esto que me había pasado y al final todo lo que yo había sufrido, aprovecharlo para bien, ¿no? Y poder sacar algo positivo de todo ello y
y más aún cuando yo había experimentado a lo largo de mi proceso que aunque había tenido un apoyo psicológico y de profesionales muy buenos, sí que había echado en falta igual el apoyo, la compañía de personas que hubieran vivido lo mismo y que desde su experiencia yo sintiera que me comprendían de verdad desde el fondo, ¿no? Entonces tenía todo eso en la cabeza y entonces un amigo que había leído alguno de los textos pues me insistía en que los textos podían ayudar, en que incluso a gente que no hubiera pasado algo similar, ¿no? En general decían, pues son textos que realmente pues impulsan a aceptarse más a una misma, a quererse más, a superar los distintos obstáculos que pueden surgir en la vida. Y fue gracias a él y a su insistencia que al final me animé a publicarlo. No sé el tiempo que lleva porque no te lo he preguntado ya, bueno, pues en el mercado, digamos. Lo digo por aquellas personas que lo hayan podido leer, si te han comentado algo, ¿no? En fin, aquellos que se hayan sumergido entre sus páginas y que a ti te haya llegado realmente cuando te comentan que bueno, que se sienten identificadas, que les ha valido de alguna manera. ¿Te ha sucedido algo así? Sí, y el libro de hecho ya lleva pues más de año y medio en el mercado porque salió en marzo de 2014 y es cierto que pues se han puesto en contacto conmigo bastantes personas de muy distintos puntos, porque muchas pues sí, a través de las redes sociales, por ejemplo, que me han comentado pues eso, cómo se han sentido identificadas, cómo en algún momento pues también les ha servido de un cierto alivio, quizá un cierto apoyo, ¿no? El conocer alguna otra experiencia similar y sobre todo saber que se puede superar y que se puede verdaderamente reconciliar y continuar tu vida sin el peso que eso ha supuesto, ¿no? Y también he tenido la suerte de que personas pues más ya directamente y en persona me han comentado también pues que les ha servido, incluso pues alguna persona que lo tiene como un libro entre comillas de cabecera, ¿no? Al que acude de vez en cuando para pues tomar un cierto aliento. Pues lo entiendo perfectamente. Leticia Martínez Alcocer, me habría encantado estar más tiempo contigo, pero ya sabes cómo somos los medios de comunicación, sí, sujetos al tiempo, esto daría para mucho más, pero bueno, en definitiva vas a estar aquí este próximo viernes en la presentación del libro, de tu libro, en la Biblioteca Pública del Estado a las 8 de la tarde, nos haremos eco igualmente y sin duda, muchísimas gracias por haber estado aquí y darnos este anticipo en este espacio, en Ahora Contigo. Gracias. A vosotros. Adiós. Bien, tenemos que terminar, señoras y señores. Cruz Roja, el número agraciado, el 169-169, la mudanza. No sé si me queda tiempo para algo más, compañero, o tengo que despedir de inmediato. No te he oído. Perfecto, bueno, pues mañana más, aquí, en Ahora Contigo. Hay que ser felices, pero para eso hay que poner empeño.